Hola mis queridos hermanos, un gusto saludarlos aquí desde su programa Atrévete a ser diferente. Quienes habla, Juan Alberto Echeverry, laico, comprometido, católico, colombiano, aquí para compartir con todo el corazón con todos ustedes. Y pues quiero mandar un saludo muy especial, como siempre, a mis hermanos de Cristo Vive Hoy de Zamora, a la comunidad de Puebla, a esta familia Ruiz tan querida y tan especial, donde hemos estado viendo retiros espirituales, a Durango, con las cruzadas matrimoniales y todo el movimiento allá de familia, de jóvenes, Provida, en fin. A todos un saludo muy, muy especial y pues que el Señor nos permita seguir compartiendo. Los otros hermanos de Jiquilpan, donde también he tenido la oportunidad de estar en una conferencia donde asistió pues muchísimas personas sobre la familia. Y también un saludo muy especial a los de Jaltipan, allá en Veracruz, donde también tuve la oportunidad de compartir con familias. Pues con todo mi corazón les mando un saludo muy especial, esperando que el Señor siempre prospere su vida espiritual, su camino en todos los sentidos. Y hoy, como siempre, vamos con un tema diferente, un tema que estoy seguro que a todos también nos llega al corazón y que es muy necesario, especialmente para la vida de una persona espiritual. Sin esto, yo diría que es imposible llegar a la eternidad, es imposible crecer espiritualmente si no se aplica esto de lo que vamos a hablar esta tarde, que se llama el sacramento de la confesión y el perdón. Y es que ciertamente es difícil que las personas pues puedan creer del todo en este sacramento, y una de las cosas que más ha querido hacer el maligno es justamente desestimar este sacramento para que las personas no reciban esa gracia que pues viene de lo alto, para poder en el determinado momento, en el momento de la muerte, podamos entrar en esa gloria celestial que a todos nos espera. Y es corriente escuchar en todas las conversaciones de pasillo y todas las conversaciones sociales, cuando uno dice, oye, ¿por qué no te confiesas? Pero, ¿qué me voy a confesar yo si yo no robo, yo no mato? Algunos incluso pareciera que quisieran que les colocaran más bien una vela y un altar para que los adoraran, porque son tan santos que pues ni manera pues de que se quieran confesar. Sin embargo, lo dice la palabra de Dios allí en Proverbios 29, dice, nadie está libre de pecado, nadie está libre de pecado. Y esa es la realidad, todos los seres humanos tenemos pecados, todos. Ahora, la palabra pecado es un poquito, digamos, difícil, sobre todo cuando la tocamos socialmente, nos sentimos como el sucio, el agredido, el que nos están acusando, el que pues nos hace sentir como incómodos esa palabra. Sin embargo, la palabra pecado significa mancha, significa suciedad, significa imposibilidad de la luz, significa oscuridad. Eso significa pecado. Cuando tú te sales de la luz a la oscuridad, eso significa pecado. Cuando estabas limpio y ahora tienes manchas, eso significa pecado. Hay un texto muy bonito que me llama poderosamente la atención, que está en el libro de Zacarías, en el capítulo 3, verso 1 al 6, en el que el Señor muestra la figura de Josué, el sumo sacerdote. Dice que estaba de pie en presencia del ángel del Señor, y al lado izquierdo o derecho estaba allí el ángel acusador que se disponía a acusarlo. Y luego el ángel del Señor le dice a Satanás, que Dios lo reprenda, le dice que el Señor te reprenda, porque este hombre, refiriéndose a Josué, así es como un carbón sacado de las llamas. Y luego Josué estaba con vestiduras muy sucias, y se las cambian, les ponen vestiduras de lino y le dice, mira, esto quiere decir que te he quitado tus pecados. Y he querido comenzar con la alusión a esta cita bíblica, a este contexto bíblico, porque Josué, siendo el sumo sacerdote, podríamos equipararlo hoy con el sumo pontífice, con el Papa, porque pues era de ese talante, era el mayor sacerdote de la época. Y si ese hombre estaba de pie en presencia del ángel del Señor con vestiduras sucias, que era el hombre, digamos, más santo que podría tener la tierra por estar más cerca al Señor, por ser justamente sacerdote, es decir, encargados de transmitir la fe, de celebrar toda la liturgia de la época, podríamos decir hoy que podría ser equiparable al Papa. Y si estos dos o este tipo de personas tienen vestiduras sucias, ¿qué podremos esperar nosotros de nosotros mismos si también estamos llenos de pecados, llenos de debilidades, de tantas cosas, tantas minucias? Pues bien,
Para poder entender esto un poquito más, es necesario adentrarnos en todo lo que ofende al ser humano, en todo lo que nos daña, en todo lo que nos lacera, en todo lo que dañamos a los demás, nos dañamos a nosotros mismos y ofendemos a Dios. No porque Dios, digamos, sea susceptible de dañar por nadie. Dios no es susceptible de dañar por nadie, pero su infinito amor pues se entristece de ver que sus hijos sufren, hacen sufrir a los demás y sobre todo por el gran amor que nos tiene, que nos espera a todos en la vida eterna, pues le duele que sus hijos se pierdan en la oscuridad del pecado. En el Evangelio, en la carta de Juan, en el capítulo 1, primera carta de Juan, capítulo 5, versos 16 al 18, nos dice San Juan que hay un pecado que lleva a la muerte y un pecado que no lleva a la muerte. Y al principio dice, aquellos que tienen pecado, pues oren por ellos, porque hay un pecado que lleva a la muerte y otro que no lleva a la muerte. Y esto es a lo que nos referimos dentro de la iglesia, al pecado venial. Yo sé que este tema es un poquito difícil, un poquito pesado, pero vas a darte cuenta cómo el gran amor de Dios te va a llevar de la mano para sacarte siempre a la luz. Entonces dice allí que quien tiene a Dios como Padre no peca, y el Hijo de Dios lo cuida para que el maligno no lo toque. Como quien dice, el estar en gracia de Dios, el estar a la luz de Dios, te da la garantía de que Jesucristo está a tu alrededor cuidándote para que el mal no te toque. Y esa es una garantía maravillosa. Por eso nosotros siempre deberíamos propender por estar siempre en estado de gracia. ¿Y qué es estado de gracia? Es confesadas nuestras culpas, arrepentidos de nuestros pecados y en propósito de enmienda, que eso es básicamente lo que la iglesia propone para que podamos entrar al cielo. Hablar de pecado, hablar de confesión, hablar de perdón, supondría también hablar de cielo, de purgatorio y de infierno. No me voy a meter en esos tres temas, digamos puntualmente, pero existen, son estados, son lugares espirituales en los que van las almas, unos a condenación, otros a salvación en el nivel del purgatorio u otros a salvación ya en la gloria celestial. Estos lugares dependiendo de nuestros hechos. ¿Por qué? Dice allí en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, verso 10, hay varios textos también, en Jeremías también está, pero quiero referirme concretamente a este, donde dice, porque cada cual tendrá que presentarse delante del tribunal de Cristo, para que reciba según lo bueno o malo que haya hecho durante el tiempo que estuvo en el cuerpo. Eso lo dice allí este texto. Lo cual quiere decir que todos tenemos una responsabilidad de nuestros actos, lo que hace que esos actos se conviertan en actos de bendición o en actos de maldición para nuestra propia vida. Pues bien, si nosotros no tenemos una conciencia clara de lo que es el pecado, pues seguramente vamos cometiendo errores y nos vamos dañando y nos vamos ensuciando. Y para esto está una gracia sobrenatural que es la gracia del Espíritu Santo. Recordemos allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, también en el capítulo 16, donde el Señor nos dice, les enviaré mi Espíritu para que les muestre mi doctrina, les muestre el bien y les muestre el mal, les muestre el pecado. Es decir, que el Espíritu Santo es el que nos regala la gracia de que nosotros podamos entender si estamos en pecado o no. Una persona cuando recibe el proceso de la conversión, es decir, cuando abre su corazón a Dios, cuando asiste a un grupo de oración, a una comunidad, cuando decide volcar toda su vida a Dios, desde cualquier llamado específico que sea en cualquier comunidad, cualquier carisma, esta persona lo primero que hace es tener una gracia especial del Espíritu Santo, como que penetra en el alma de la persona y le da la oportunidad de tener la luz sobre sus propios pecados, porque el Espíritu Santo le muestra en qué ha ido ofendiendo a las demás personas. Yo recuerdo que en alguna oportunidad estaba en un retiro espiritual hace tal vez unos 15 o 20 años y era un retiro de sanación interior y hablaba allí la persona que estaba dirigiendo el retiro, hablaba sobre el tema de las heridas que hemos gestado a las personas que están cerca desde la niñez. Y oh sorpresa cuando viene a mi mente un episodio que yo tenía absolutamente borrado de una persona a la que yo le había hecho muchísimo daño durante el tiempo que estuve en la escuela. Y pues bien, esto llegó a mi mente y rápidamente le pedí perdón al Señor, pero sobre todo le pedí que me ayudara a reparar mi pecado. Y el Señor no se quedó corto. El Señor
me regaló la oportunidad de volver a encontrarme con esa persona de una manera sorpresiva, poder estrecharle la mano, poderle dar un abrazo de paz y poder tener realmente una reconciliación, o por lo menos pedirle perdón de esa manera a esta persona. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros reparemos nuestro pecado. Entonces, cuando tú le dices a una persona, oye, ¿por qué no te confiesas? Si la persona no tiene una conciencia clara de lo que es el pecado, de lo que es la oscuridad, el mal que le hace a la persona, pues muy seguramente te va a decir, pero ¿de qué me voy a confesar? Yo no mato, yo no robo. Y seguramente, pues, la soberbia que lo tiene taponado como un alto muro, no le va a dejar ver su pecado. Por eso es tan importante el regalo de la conversión, que en algún momento vamos a hablar tal vez de este tema de la conversión. Pues bien, una persona que entra a este proceso de la conversión por medio del Espíritu Santo, el don de Dios del Espíritu Santo, pues tiene la capacidad de ir descubriendo qué manchitas tiene sobre su piel espiritual, sobre su cuerpo espiritual, qué manchas ha ido acumulando a lo largo de su vida. Y esto es muy importante porque el entrar en ese conocimiento de nuestro propio pecado nos da la capacidad de poder salir de nuevo a la luz. Es decir, de poderle pedir perdón a Dios, pues recibir el sacramento de la reconciliación. Pues esto es en términos generales lo que sucede con este sacramento. Resulta que lo que va aconteciendo, lo he escrito en uno de mis libros que se llama Las películas de mi mente, es que desafortunadamente el ser humano va dañando su conciencia individual. Cuando una conciencia individual está dañada, se suma la otra, la otra, la otra, la otra, la otra, la otra, se va dañando lo que se llama la conciencia colectiva. Por eso ya con el pasar del tiempo, cuando hay tantas conciencias individuales dañadas, la conciencia colectiva está absolutamente dañada y lo que pareciera que antes era realmente malo, ahora hasta nos parece bueno. Pues eso es precisamente una conciencia colectiva dañada, que nos hace justificar o parecer que es bueno aquello que realmente es malo. Vamos perdiendo la moral como lo estamos viendo en el mundo entero. Entonces, en ese orden de ideas, claro, ahorita llega uno a cualquier conversación con hermanos, con amigos, con primos, con compañeros de trabajo, y cuando uno ha tenido el proceso de conversión, conociendo este regalo tan grande, uno quisiera decirle, mira, ¿por qué no te acercas a Dios? ¿Por qué no te confiesas? O a veces vienen a contarle a uno sus historias y uno dice, ¿por qué no te confiesas? Y ellos, por supuesto, lo primero que le responden a uno, pero ¿de qué me voy a confesar? Yo no robo, yo no mato. Y eso es porque la conciencia está completamente oscurecida, como lo dice San Pablo. Así las cosas, es necesario que una persona pueda entrar en una conciencia de vida. Ahora, quiero hablarte de algo que me parece interesante. Nosotros podemos entender la conciencia como una formación que hemos tenido de normas que alguien nos ha enseñado. Y eso es lo que hacemos desde la escuela, con el catecismo, con la catequesis que les damos a los niños, qué es bueno, qué es malo, qué es pecado venial, qué es pecado mortal. Pero muchas veces llevamos la vida pensando que eso finalmente es una carga de un tener que hacer y no de un querer no hacer. Tener que hacer es, tengo que cumplir con esta norma. Es ahora necesario cambiarlo a quiero no faltar a esta norma. Y eso es lo que regala precisamente la gracia del Espíritu Santo, que nos da la oportunidad de que nosotros podamos actuar el bien, pero ya no como una carga, sino porque sale libremente por amor. Y eso es lo que sería pues ideal para la vida de todo cristiano. Por eso el don del Espíritu Santo es el mayor de los regalos que nos puede dar Dios. Es más, yo lo diría así, es la última opción de Dios, porque ya el Espíritu Santo fue derramado sobre toda carne. Si tú no lo aceptas, pues es ese pecado precisamente en el que dice el Evangelio allí en Marcos, donde dice, pero hay de aquel que peque contra el Espíritu Santo, no será perdonado. Realmente ese es el pecado más grave que existe, que es pecar contra el Espíritu Santo. Juan, ¿y cómo es pecar contra el Espíritu Santo? Pues el Señor da allí un ejemplo, diciendo que podemos hablar de cualquiera, pero contra el Espíritu Santo no. Sin embargo, en algunos sectores de la iglesia, a los cuales yo me adhiero realmente, es que el pecado del Espíritu Santo es definitivamente cerrarse a la acción del Espíritu Santo para mi conversión. Llega el momento de la muerte de decirle a Dios, no quiero nada de ti, definitivamente no quiero nada. Por eso dice allí en Apocalipsis 3:20, he aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaremos juntos. Y eso es precisamente, el Espíritu Santo no violenta el corazón de nadie,
Pero si tú le abres tu corazón y le invitas a entrar, Él es un caballero que entra y se sienta a cenar contigo para darte lo mejor que tiene el reino de los cielos. Pues ya cuando una persona tiene entonces este proceso de conversión, ya le queda muchísimo más fácil descubrir por medio del Espíritu Santo cuál es la oscuridad que tiene en su vida, cuál es el pecado que necesita confesar, en qué detalle se ha estado equivocando, y esta persona trata de mantener su vida en limpieza. Pues miremos lo que sucede con una persona realmente que no ha podido confesarse. Y esto está desde el Antiguo Testamento. Dice así en el Salmo 32. Feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. Feliz el hombre que no es malintencionado y a quien el Señor no acusa de falta alguna. Mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día. Pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Como flor marchita por el calor del verano, así me sentía decaer. Pero te confesé sin reservas mi pecado y mi maldad. Decidí confesarte mis pecados y tú, Señor, los perdonaste. Por eso, en momentos de angustia, los fieles te invocarán, y aunque las aguas caudalosas se desborden, no llegarán hasta ellos. Tú eres mi refugio, me proteges del peligro, me rodeas de gritos de liberación. Este es el salmo de la confesión, de la petición de perdón a Dios. Es cuando el salmista se para en la posición del testigo a decirle al mundo: mira, yo sentía esto mientras no me había confesado. Me sentía como flor marchita de caer por mi gemir de todo el día. Es decir, era una persona que iba como dando tumbos por el mundo. Es una persona que no sentía paz interior, que no sentía alegría, que sentía su vida oscurecida. Y entonces tomó su decisión humildemente de confesarle al Señor sus pecados, y el Señor los perdonó. Y luego dice: por eso en momentos de angustia te hablarán, te rodearán, te protegerán del peligro y serán rodeados de gritos de liberación, que es básicamente lo que te produce el sacramento de la confesión. Cuando tú sales de la confesión, tú sales descargado totalmente, sales liberado totalmente, tu corazón está feliz, te sientes como caminando entre las nubes, te sientes como, se me quitó un peso de encima. Y eso es precisamente el sacramento de la confesión. El Señor lo viene tejiendo desde antiguo va tejiendo ese sacramento de la confesión, hasta que llega finalmente al Evangelio de Juan a explicarnos, o mejor, a entregarnos justamente ese sacramento, que, como lo he explicado en otras oportunidades, significa presencia viva de Jesús. ¿Qué sucede cuando el sacerdote está obrando la confesión y tiene la estola puesta? Significa que está actuando in persona Christi, es decir, que está actuando por las veces de Cristo. Y eso es justamente de lo que se trata el sacramento de la confesión. Yo me acerco al tribunal de Cristo a pedirle perdón por lo que he hecho en mi vida, porque me siento mal por lo que he hecho, porque me siento decaer, porque siento ese gemir de todo el día, siento que no estoy en paz, siento que estoy manchando mi vida, manchando la vida de los demás, siento que estoy ofendiendo, que estoy agrediendo a Dios. Entonces decido salir de ese estado y voy a encontrarme con Cristo en la persona del sacerdote, para humildemente confesarle mis pecados y que en el nombre de la Iglesia Él me los pueda perdonar. Pues hemos llegado ya al término de este primer bloque, pero no te vayas, que siguen cosas muy interesantes sobre este regalazo que Dios nos dio del sacramento de la confesión. Recuerda que quien te habla es Juan Alberto Echeverry. Ya regresamos aquí en Atrévete a Ser Diferente. Hola mis queridos amigos, hay momentos en los que no tenemos palabras para orar. Hay situaciones que se nos presentan a diario en la vida y quisiéramos como tener una palabra específica para apaciguar nuestro corazón, para orar, para arrancarle esas bendiciones al cielo. Pues bien, he tenido la oportunidad de publicar este libro que se llama Una oración para cada ocasión. Trae más de 100 oraciones inspiradas para diferentes momentos. Oración por un amigo, oración por un hijo enfermo, oración por un hijo en problemas, oración por un drogadicto, oración para romper ataduras en nuestra vida, oración por sanación interior, oración en medio de una enfermedad, oración por unos exámenes médicos, oración antes de un examen en la universidad o en el colegio, incluso oración hasta para una mascota que está enferma, oración por todas las circunstancias.
Es un manual muy práctico que te va a ayudar a mejorar en tu oración diaria, a tener esas palabras precisas, necesarias para invocar la presencia de Dios sobre tu vida, sobre tus problemas, en los momentos de calamidad, de angustia, cuando tienes problemas económicos, en fin, oraciones para todos los momentos. Una de ellas es esta oración que se llama oración pidiendo constancia. Dice así: Dios Padre de amor y de misericordia, tú que, como dice el Salmo 139, me conoces desde antes de nacer, conoces mis momentos persistentes y mis momentos de renuncia, mis momentos de entusiasmo y de desánimo. Te pido que fortalezcas mi voluntad para alcanzar la constancia necesaria en todo lo que emprendo, con el fin de que mi perseverancia me lleve a alcanzar los logros propuestos, tanto espirituales como materiales, para que redunden en bien para la salvación de mi alma. Dame la fortaleza y el consuelo necesarios en los momentos de desánimo para enfrentar todas las vicisitudes y adversidades que la vida y los retos me presentan. Ayúdame a no olvidarme de ti en los momentos en que me permitas el triunfo. Haz que la constancia sea una línea de pensamiento permanente en mi vida, siendo un verdadero testimonio para todos los que me rodean. Regálame la sabiduría necesaria para morir al orgullo y a la soberbia, que por momentos me empujan a renunciar en los propósitos loables, y la sabiduría necesaria para saber renunciar cuando sea preciso, si así tú lo dispones. En tus benditas manos coloco mis días y mis horas. Te pido que me regales la salud y la fuerza necesaria para levantarme cada día, junto con la convicción para saber que todo lo que hago lleva el fruto esperado por ti. Te clamo me ayudes a mirar como Josué y Caleb la tierra prometida, sin importar los gigantes que como obstáculos en ella pudiera haber, para que junto con el don de la fe me regales la corona de la victoria. Todo esto te lo pido, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén. Pues bien, hermanos, esta es la manera de orar. Así está en cada una de las oraciones. Sencillo, simple, con palabras cotidianas del día a día. Espero que sea una valiosa herramienta para tu oración cotidiana. Dios te bendiga. Bien, ya estamos aquí de regreso en Atrévete a Ser Diferente y hoy estamos hablando de la confesión y el perdón. Porque muchos de nosotros nos da miedo acercarnos a la confesión. Pensamos que es algo que ya es obsoleto. Y se escuchan incluso comentarios como: ¿para qué me voy a confesar con un hombre que es más pecador que yo? Total, todos son X, todos son Y, tienen problemas de sexualidad, son locos, en fin. ¿Por qué me voy a confesar yo con un hombre que es más pecador que yo? Lo que pasa es que se desconoce que el sacerdote obra en la persona de Cristo. No es que yo me vaya a confesar con el pecador, es que el sacerdote es un testigo delante de Dios en nombre de la iglesia de que tú estás arrepentido de lo que has hecho. El sacerdote solamente hace las veces de intermediario. ¿Por qué? Porque hay algo muy interesante. Pero vamos a comenzar con esta lectura primero de Juan, capítulo 20, verso 21 al 23, que es donde está el sacramento a nivel de escritura de la confesión. Dice así: al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías. Jesús entró y poniéndose en medio de los discípulos, los saludó diciendo: paz a ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y ellos se alegraron de ver al Señor. Luego Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Mire el Espíritu Santo todo lo que hace. A quienes ustedes les perdonen los pecados, quedarán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, le quedarán sin perdonar. Es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues aquí en este Evangelio, según San Juan, está especificado precisamente el sacramento de la confesión. Y es que esto tiene algo bien claro dentro de nuestra iglesia, y es que este sacramento se lo entregó el Señor a los apóstoles, porque estaban ellos reunidos a puerta cerrada, el grupo que había estado con él. Por eso es que en la iglesia es tan importante la sucesión apostólica. El último sacerdote que acaba de ser ordenado hoy, ayer, esta mañana,
en ese sacerdote tenemos claridad de cuál es la sucesión de los obispos de ahí hasta Pedro, la sucesión de los apóstoles. Tú puedes llegar a conocer cada uno de ellos, qué obispo lo ordenó y el otro obispo, hasta llegar justamente a los apóstoles. Y por eso a ellos es a quienes se les ha encomendado el perdón de los pecados. No dice confiésese con el aire, ni confiésese con las nubes, ni confiésese mentalmente, ni usted en su camita solo tranquilo confiésese. No, eso no lo dice. Dice, ustedes confiesen los pecados. A quienes se los perdonen les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. O sea que a nivel de escritura tenemos claro que está el proceso de la confesión. Pero a nivel psicológico también es fundamental el proceso de la confesión. Es lo que en psicología se llama catarsis. La catarsis significa purificación. Es decir, la persona necesita hablar para desahogarse. Tú cuando vas donde un psicólogo, lo único que hace es escucharte, va tomando nota y deja que tú te desahogues, te hace preguntas y él va tomando nota para luego darte unas recomendaciones. Pero la gran mayoría de las veces, en la medida en que uno va hablando y desahogando su corazón, uno va como sanando, como entendiendo, como a veces hasta poniendo en orden las ideas. A veces suele suceder que va un paciente donde un psicólogo o una persona donde un consejero espiritual a hacerle una pregunta porque tiene su vida confusa, y esta persona empieza a hablar, y en la medida que va organizando sus ideas se va dando cuenta que ahí mismo tiene la respuesta. ¿Por qué? Porque ese es el proceso justamente de la confesión. Entonces, el Señor, conocedor de nuestra raza humana, de todo lo que somos nosotros, de todas nuestras emociones, nuestras taras, nuestras dificultades, nuestra desconfianza, todo lo que tenemos nosotros, pues instituyó este maravilloso sacramento. ¿Sabes por qué? Porque el hombre no creería que está realmente perdonado si no escucha a otro igual a él decirle: tus pecados están perdonados. Y eso sana poderosamente el corazón del ser humano. Por eso a esto es a lo que le llamamos el sacramento de la humildad por un lado, pero también el de las piscinas de la gracia, porque allí te lavas totalmente, lavas tu pecado y quedas de nuevo limpio, 0 kilómetros. Y ahorita te voy a compartir unos textos bíblicos muy muy bonitos sobre este tema de la confesión. Así que cuando tú asistes a confesarte con un sacerdote, el sacerdote está confesando in persona Christi, es decir, Cristo está obrando en él, y se llama sacramento porque está allí, viva la presencia de Cristo, en un signo que se hace visible. ¿Para qué? Para que tu cuerpo y tu psicología reciban una confirmación de que realmente estás perdonado. Si no, espiritualmente el maligno siempre va a estar trabajando en tu corazón para llenarte de culpabilidad, para acusarte todos los momentos. Por eso es que tenemos allí el texto que está en Job, en el capítulo 1, verso 6, donde dice que un día que debían presentarse delante del Señor todos sus servidores, se presentó también el ángel acusador. En algunas traducciones bíblicas, en otras lo dice de otra manera, pero concretamente se refiere al ángel que acusa, que es realmente el demonio, que Dios lo reprenda. Así también está en Apocalipsis 12:10. Dice: porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que de día y de noche los acusaba. Entonces, cuando una persona psicológicamente no escucha que ha sido perdonado, tiene el gran riesgo de sentir siempre un complejo de culpa, pero además tiene otras cositas adicionales por las cuales no se confiesa, que es lo que voy a entrar a compartirte ahorita en el siguiente tema. Sin embargo, para que esto te quede claro, te voy a contar un testimonio de cierto país del mundo, en cierta iglesia que no voy a divulgar. Una mujer se metió a ayudar al sacerdote, siempre ayudar a los sacerdotes en la iglesia, que los santos, que el bazar, que la venta de las empanadas, que a la catequesis, a coordinar. Una mujer casada, relativamente joven. Y entonces, un buen día esta mujer un buen día el obispo resuelve cambiar el párroco de esa parroquia. Ella seguía ahí sirviendo y envían un sacerdote joven, bien parecido, apuesto. Y bueno, ella siguió ayudando allí, de eso tangencialmente le pareció simpático el sacerdote y demás, pero nada que hacer. Y de pronto un día estaban en un bazar, estaban recogiendo las mesas y le tocaba al sacerdote, estaba ayudando con ella, recogió ella la mesa y se quedaron mirándose. Y el demonio se entró en su corazón en ese momento. El sacerdote ya no la miró con ojos de hija espiritual, ni ella con ojos de padre espiritual,
sino con ojos de hombre y ojos de mujer. Pues bien, se van para sus casas. Al día siguiente o a la semana que vuelven a tener contacto, él le dice a ella, ¿sabe? El otro día no pude dormir. Y ella le dice, ¿sabe qué, padre? Yo tampoco pude dormir. Ay, cuéntame, porque no sé, no me lo pude sacar de la cabeza. Y él le dijo, sí, la verdad es que tampoco me la pude sacar a usted de la cabeza. Y en un arrebato de pasión, la toma, se besan apasionadamente, tienen una relación íntima. Y claro, dos personas que sirven a Dios, que se dejaron tentar, que cayeron bajo, cayeron en adulterio, en doble adulterio además, porque Cristo, el sacerdote es esposo de Cristo y la mujer casada también, pues terrible para ellos, un cargo de conciencia, un dolor, mejor dicho, no sabían ni qué hacer. Total, ella dijo, me voy a confesar el lunes con el vicario, porque el lunes sale el sacerdote a descansar. Entonces, pues fue el lunes, se sienta se arrodilla ahí en el arrodilladero, de pronto abre la ventanilla y resulta que el vicario o el reemplazo del padre no pudo ir, le tocó quedarse al padre a confesar. Oh, sorpresa, pero ya estando allí de rodillas, ella pues le dice, ¿ya se iba a parar, padre? Entonces dice, bueno, pues ya que ya estando aquí, ya me confieso. Entonces le dice, padre, acúsome de que pequé con usted de adulterio. Y él le dice, ¿conmigo, hija? No, conmigo no has pecado. Y esa rabia que le da, y le dice, sí, padre, con usted pequé, fue con usted. Y más rabia le dio en su interior a esta mujer. Y le dice, no, hija, conmigo no has pecado. Ven, te muestro. Ven por acá, por la puerta del confesionario. Abre, se para la mujer, se levanta la sotana y aquí tenía la llaga en el costado de Cristo. Le muestro las manos y tenía las llagas de Cristo. Y le dice, hija mía, conmigo no pecaste. ¿Por qué? Porque cuando tú te confiesas delante del sacerdote, no es con el hombre, es con Cristo con quien te estás confesando. Tengo así de historias sobre temas de confesión. Cierto día, en una iglesia de mi país, había una mujer que era vidente de dónde estaba el Señor. Y claro, por supuesto, la llevaron a un templo, había varios sacerdotes confesando y pues estaba el sagrario. Entonces le preguntaba, ¿dónde está el Señor? Y decía, sí, la luz está allí, está allí. Ah, pues claro, ahí están los sacerdotes confesando y allí está también el Señor en el sagrario. Pues claro, es natural, esa qué visión va a ser. Entonces le dice, sí, y allá detrás de esa pared veo una luz, pero allá no hay nada. Al lado había una puerta. Entonces se van detrás abren la puerta y van a ver, y era un sacerdote que estaba ahí y un muchacho que iba caminando. Entonces le digo, padre, ¿qué estaba haciendo? Y dice, acabo de darle la absolución a ese muchacho que está ahí caminando. ¿Para demostrar qué? Para demostrar que es Jesús el que está en este sacramento. Pero, ¿por qué no nos confesamos? ¿Por qué nos da miedo confesarnos? Primero, porque desconocemos, tenemos la conciencia tapada, como lo dije en el primer corte. Segundo, porque también sentimos un orgullo y una soberbia que nos avergüenza contar nuestro pecado. Por eso, el sacramento de la confesión se llama el altar de la humildad. Porque tú ponerte de rodillas delante de otra persona para decirle, padre, acúsame de que robé, padre, acúsame de que me masturbé, padre, acúsame que fui a un prostíbulo, padre, acúsame, te da vergüenza eso, o que vi pornografía, o que, no sé, murmuré, o que odio a fulano. Tal vez eso te da vergüenza y para eso finalmente se necesita valor. ¿Para qué? Para confesar. Y hay una historia maravillosa, hermosa, me fascina, que se llama la parábola del hijo pródigo, o mejor, la parábola del padre que perdona. Está en Lucas en el capítulo 15, verso 11 y siguientes. Pues allí, en este texto, recuerdan que el hijo le pidió a su padre la parte de la herencia, fue y se la gastó con prostitutas, es decir, cayó hasta lo último en el pecado, y cuando se le acabó su dinero, le tocó irse por allá a otro pueblo a alimentar los marranos, y dice que tenía ganas de llenarse el estómago con las algarrobas que dejaban los marranos. Dice, al fin se puso a pensar. Entonces, aquí hay algo importante, es cuando la persona entra en conciencia, cuando una persona se pone a pensar. Es difícil cuando tú tienes éxito económico,
Es difícil cuando tienes presencia, es difícil cuando tienes trabajo, cuando todo está bien, tienes novia, y fuera de eso vives en una zona de confort, porque nadie te desacomoda, tienes relaciones sexuales indiscriminadas, a domicilio, sin pagar nada, vives feliz, ganas muy buen salario, gastas en todo, y alguien te dice, oye, cambia. Si tú estás en esa situación, ¿yo para qué necesito? Si yo no necesito cambiar, ¿y cuál pecado? Si yo no mato a nadie, yo me creo buenito. Y resulta que uno nunca ha amado a nadie, uno solamente se ha amado a uno porque ha sido un egoísta, ha sido un soberbio. Pero si esa persona vive una tribulación, es decir, una enfermedad, se le muere un familiar, una quiebra económica, lo despiden del trabajo, como que ese sacudón lo hace entrar en conciencia, que fue lo que le pasó al hijo pródigo. Muchos de los seres humanos no cambiamos si no vivimos una circunstancia difícil. Eso está absolutamente claro. ¿Por qué? Porque el sacramento de la confesión es la puerta de la entrada a la gracia. Es la puerta de la entrada a la gracia. O sea, si tú te mueres sin confesarte, te mueres en grave riesgo de condenación. Yo no puedo decir que te mueres en condenación porque solamente Dios sabe quién se condena o quién no. Pero de acuerdo a las enseñanzas, a su palabra, te mueres en grave riesgo de condenación. Entonces, mientras no te sacude algún problema grave, no tomas en conciencia de decir, yo voy a cambiar mi vida, me voy a arrepentir, me voy a confesar de mi pecado y voy a cambiar mi vida. Así las cosas. Entonces este hombre que estaba allí comiendo las algarrobas de los marranos o con ganas de comerse las algarrobas de los marranos, dice, me levantaré, iré a la casa de mi padre, le pediré perdón porque he pecado contra Dios y contra él. ¿Y sabes qué es lo que más me gusta? Que él no se quedó pensándolo, sino que, dice ahí el texto, y se levantó y fue. Y se levantó y fue. ¿Cuántos se quedan pensando, ay, tengo que confesarme, tengo que cambiar, pero no cambian, no se transforman, nos quedamos pensándolo, entramos en conciencia pero no tomamos la acción. Y aquí viene el regalo más hermoso, y es que el padre que lo esperaba todos los días, mirando si su hijo asomaba a la ventana, no fue, fíjate lo siguiente, el padre no fue hasta el basurero a sacarlo de allá, porque él tenía que experimentar el dolor y el arrepentimiento para venir a pedir perdón. En ninguna parte dice que el padre fue y se metió entre el barro y lo sacó. No, no fue así. Por eso nosotros tenemos que reconocer nuestro pecado. Cierto día estaba yo con un sacerdote exorcista y con otro muchacho que estaba poseso. Y bueno, lo estaba acompañando a hacer la oración. Y yo le dije, padre, absuélvalo de sus pecados a ese muchacho que es pecador. Él no se quería confesar. Y me dice el padre, no, yo no lo puedo absolver. Si él no está arrepentido, no lo puedo absolver. Así quisiera, no puedo absolverlo, porque no está arrepentido. Y eso fue lo que pasó justamente con el hijo pródigo. Dijo, ¿por qué he pecado contra Dios y contra ti? Y se levantó y fue. Y aquí viene el regalo hermoso. Y es que su padre, que lo amaba y que lo esperaba de lejos, al verlo de lejos venir, salió corriendo a su encuentro. No lo dejó llegar siquiera. Por eso dice el texto que hay más alegría por un pecador que se convierte. Hay fiesta en el cielo que por 99 justos. Y precisamente eso es lo que sucede en el sacramento de la confesión. Hay fiesta en el cielo. ¿Por qué le tienes miedo a eso? Porque tal vez no quieres salir de tu zona de confort. Porque te da miedo que vas a volver a caer. Y entonces, ¿para qué te confiesas si vas a volver a caer? O porque tal vez eres un orgulloso, tal vez eres un soberbio. Yo no sé por qué, si el Señor nos ha puesto la medicina, nos la ha traído al corazón, la medicina al alma, que después se convierte también en medicina psicológica y finalmente física. Es este sacramento, que es el sacramento de la sanación. ¿Cuántas personas sanan en una confesión? Pero claro, al mal no le interesa que tú confieses, porque si tú no te confiesas, estás de su lado, del lado del demonio. Si tú te confiesas, sales del lado de la oscuridad y te pasas para el lado de la luz. Yo le explico a algunas personas que cuando tú estás en oscuridad, puedes estar obrando psicológicamente cosas aparentemente coherentes, pero todo lo que haces en el espíritu, que aparentemente fuera bueno, todo lo haces para el demonio, porque te haces hijo del demonio. Eso lo dice en Juan en el capítulo 8.
Satanás es el padre de la mentira, y quien dice mentira se hace hijo del padre de la mentira, y una persona que está en pecado se hace hijo de él. O sea que todo lo que haces en el territorio de la oscuridad, todo lo recibe el demonio. Cuando tú pides cosas y haces oraciones, y él te pone cosas alrededor para confundirte más, para que tú siempre estés oscurecido. Solamente hay algo que puede romper un corazón que tiene soberbia, que tiene miedo, que tiene, temor de acercarse al sacramento. Se llama el sacramento de la humildad. Y la humildad engendra algo que es muy importante, y esto es para que lo pienses. Se llama el dolor de pecado. Es decir, si tú no sientes dolor de pecado, es difícil que con sinceridad te vayas a confesar, porque no sientes dolor de pecado. Entonces, si no sientes dolor de pecado, dices, pero ¿para qué me confieso si voy a volver a caer? Pues si eso te pasa a ti, aquí te voy a dar un tip que me parece importantísimo para la vida de todas las personas, por lo menos para que te entre racionalmente, así espiritualmente no te entre. Ese tip es que cuando no sientas dolor de pecado, así no te vayas a confesar, dile todos los días en tu oración, o cuando hagas oración, dile: Señor Jesús, regálame dolor de pecado, dolor de pecado. Y te vas a dar cuenta que en 15 días, en 8 días, en 3 horas, en 6 meses, en un año, de pronto, de un momento a otro, vas a empezar a sentir: Dios mío, ¿yo qué he hecho? ¿Por qué he caído tanto? ¿Por qué? Y en ese momento, cuando sientes el dolor de pecado, ahí sí puedes asistir al sacramento de la confesión. Pero se nos ha llegado el final de este segundo bloque. No te quedes ahí, porque vienen cosas más interesantes. Ya regresamos aquí en Atrévete a Ser Diferente. ¿Quién les habla? Juan Alberto Echeverri. Hola amigos, bienvenidos una vez más a estas reflexiones para refrescar tu alma. Y la pregunta es hoy: ¿tienes ternura en tu vida? ¿Eres una persona tierna? ¿Tienes la capacidad de ser tierno en algunos momentos de tu vida? Pues bien, si eres una persona tierna, ya tienes la materia prima para la gran bendición de tu vida. Dice el Salmo 73, verso 4: ama al Señor con ternura y Él cumplirá tus deseos más íntimos. Ama al Señor con ternura y Él cumplirá tus deseos más íntimos. ¿Qué sucede en nuestro corazón? Que a veces hemos sido educados con una formación demasiado rígida: no llores, no mires, los hombres no lloran, las personas no pueden hablar así, silencio, no haga ruido. Como que te han matado los sentimientos, como que a veces no te enseñaron a expresar el amor a través de la ternura. Y qué bueno es que Dios nos lo recuerde en su bendita palabra que está en el Salmo 73, pero nos lo recuerda hacia Él, diciéndole: ámame con ternura y yo quiero cumplir tus deseos más íntimos, esos deseos del corazón. ¿Y qué es la ternura? Es una manifestación del amor de Dios, es una misma manifestación de su rostro que contiene la ternura. Contiene la caricia, las palabras bonitas, sencillas, sinceras, esas palabras que halagan, las que llamamos palabras eufónicas, que viene de oro, es decir, palabras que pesan como el oro. Amar a Dios con ternura es tener la capacidad también de decirle cosas bonitas a Él, de poder postrarse en oración y decirle: Papá Dios, qué bello eres, gracias por el don de la vida, gracias Señor por todos los regalos que me haces a diario. Sabes, Señor, quisiera estar contigo profundamente enamorado de ti, asido a tu pecho, descansar en ti, ser una persona pegada a ti todo el tiempo. Cualquier palabra que salga de tu corazón, cualquier acto que lo hagas con amor, con devoción al Señor, realmente con una inspiración de ternura. Ahora bien, si eres tierno con Dios, entonces quizás puedes realmente pedirle a Dios lo que anhele tu corazón. Claro, quien es una persona tierna, quien es una persona juguetona con Dios, es una persona que también tiene una sabiduría y un equilibrio para saber qué se le pide a Dios. Quizá en tu corazón haya un deseo íntimo de acercarte más a Él, o puede ser también que en tu corazón haya el deseo de mejorar tu nivel socioeconómico, o tal vez el deseo de quizá cambiar de trabajo, de que tu hijo se convierta, de que tu circunstancia cambie. Pues ese deseo profundo de tu corazón, cuando le manifiestas con ternura a Dios cuánto lo amas, es como si le movieras el corazón a Dios. Porque Dios Padre tiene entrañas de padre y de madre. ¿Qué padre o qué madre, como nos lo dice el mismo Señor en los Evangelios, no le da a sus hijos cosas buenas siendo malos? Pues mucho más vuestro Padre que está en el cielo le da a sus hijos aquellas cosas que necesitan.
Pues quiero invitarte a que le manifiestes la ternura a Dios, a que le digas: Señor, aquí está mi vida, yo te amo, Señor. Eres mi todo, eres mi alegría, eres mi esperanza, eres mi gozo, eres mi bendición. Yo quiero amarte con toda la ternura de mi corazón, Señor, y tú conoces mis deseos más íntimos. Tú sabes, Señor, cuánto anhelo estar contigo cada día. Tú sabes, Señor, cuánto te amo. Hoy quiero que me consientas, que me acaricies, Señor. Imagínate abrazándolo. Imagínate construyendo esa relación íntima con Dios. Qué bueno es, pues, que hoy sientas ternura por Dios. Te lo imagines como un buen abuelo, como una buena abuela, que siempre rodea a sus nietos, que los acaricia, que los consiente, que los ama. En tu corazón hay ternura. Tienes la materia prima. Es lo más importante que tienes. No te angusties. Dale rienda suelta a esa ternura que hay en ti, pero que esa rienda suelta sea sobre Dios, para Dios y con Dios. Y te aseguro que Él cumplirá su palabra, concederá los deseos más íntimos de tu corazón. Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad. Bien, mis queridos hermanos, ya estamos aquí de regreso en Atrévete a Ser Diferente. Quien les habla, Juan Alberto Echeverry. Hoy estamos hablando de la confesión y el perdón, y comenzamos hablando de la conciencia individual, de la conciencia colectiva, de lo que es realmente el pecado, la mancha, la suciedad, y luego del sacramento de la confesión. Como antes el salmista va hablando cómo se siente él cuando no se ha confesado, y por eso el Señor viene a instituir el sacramento de la confesión. Y luego vemos por qué es que las personas no se confiesan. No se confiesan porque no quieren salir de su estado de culpa, de pecado. Quieren seguir en el pecado. No se confiesan porque tienen un pecado superior, que es el pecado más grande de todos, que es la soberbia, y entonces se creen muy santos y entonces comienzan a juzgar a los sacerdotes y a juzgar a todas las personas. Otros porque tienen miedo de volver a caer, entonces no confían en la misericordia de Dios. Y eso es precisamente lo que le dice el Señor a Sor Faustina. Dice: me duele que las almas no confíen en mi misericordia, que es un inmenso mar mi misericordia. Es decir, cuando tú sientas la necesidad de confesarte, no importa lo que hayas hecho, Dios te va a perdonar los pecados. Narra la historia de unos evangelios apócrifos o de unos evangelios tal vez que han sido dictados a una persona que obviamente no está reconocida como el canon de la Biblia, pero son unos textos bien interesantes que hablan de que cuando Judas entregó al Señor y lo mató, dice que se iba a suicidar. Y entonces pasó por donde María, y María, mirándolo con su mirada tierna y dulce, le dice: Judas, Jesús te va a perdonar, porque ella ya sabía lo que le iba a hacer. No lo hagas, porque Jesús te va a perdonar. No te preocupes, yo también te perdono. Y él dice: yo no merezco perdón, porque he sido un matricida, porque te he matado a ti, y un deicida, porque he matado a Dios. Y fue y se quitó la vida. ¿Sabes? Ese es precisamente uno de los pecados contra el Espíritu Santo que más ofende, que es no confiar en la misericordia de Dios. Y tengo un texto muy bonito que está en Isaías, en el capítulo 1, verso 18, para que tengas claridad de que todos los pecados tienen perdón, todos, a excepción del que ya comentamos, que es el del que peca contra el Espíritu Santo. Dice así: el Señor dice: vengan, vamos a discutir este asunto. Aunque sus pecados sean como el rojo más vivo, yo los dejaré blancos como la nieve. Aunque sean como tela teñida de púrpura, yo los dejaré blancos como la lana. Es decir, aunque sus pecados sean como el rojo más vivo, ¿cuál es el rojo más vivo? El rojo más vivo es la sangre. Aunque hayas abortado, aunque hayas matado, aunque hayas hecho lo que hayas hecho, todos los pecados son susceptibles de perdonar. No tengas miedo de irte a confesar. No importa lo que hayas hecho ni cuántas veces hayas caído. Cuando te vas a confesar, vas a las piscinas de la gracia. Te vas a lavar en la presencia del Señor. Él te está esperando con sus brazos abiertos. Él te está esperando con su costado y con las llagas de sus manos abiertas para decirte: hijito, hijita, ven y te sumerges en el mar de mi misericordia. Aquí te estoy esperando para perdonarte porque te amo. Porque así lo hice en la cruz, cuando extendí mis brazos y miré al cielo y le dije al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
El Señor te ha justificado, pero Él quiere que tú y yo seamos humildes, porque solamente en la humildad podemos recibir su gracia y su perdón. Por eso es que la humildad jamás va a ir al infierno, jamás. Cualquier otra virtud podrá ir al infierno, pero la humildad jamás podrá ir al infierno, porque la humildad es la base de todas las virtudes. Entre ellas es reconocernos miseria, reconocernos barro e ir y confesarnos con el Señor. Suele suceder que el espíritu del mal quiere meternos miedo, quiere asustarnos, quiere hacernos retroceder. Y claro, la carne siempre es débil, siempre va a ser débil la carne. Dice allí San Pablo en Romanos, en el capítulo 7, verso 14 al 24. Dice, no entiendo lo que me pasa, lo que no quiero hacer es precisamente lo que hago. Y aquello que quiero hacer no lo puedo hacer, desdichado de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Solamente Dios en Cristo Jesús. Es decir, San Pablo, que era un hombre santo, que había tenido un proceso de conversión, que había ido hasta el tercer cielo y había visto cosas que a ningún otro se le habían mostrado, ese hombre santo estaba luchando contra su carne, porque era un hombre que también cometía pecado. Ahora, ¿qué nos esperará a ti y a mí? Y el Señor te dice, aunque eso pase, aunque te pase eso a ti, no importa, aquí te voy a estar esperando. Te espero para rodearte con mi misericordia. Miremos lo que dice la primera carta de Juan en el capítulo 2, verso 1. Es una belleza, porque si tú te has confesado y has vuelto a caer, no importa, levántate, rápidamente ve y busca a un sacerdote y vuélvete a confesar. Es como el caso de quien lava el automóvil. Entonces lo lava, lo tiene bien brilladito, bien limpio, y de pronto lo saca. Y quizá viéndolo limpio, ve que adelante hay un charco, un poco de agua, y dice, no lo voy a pasar por ahí. Entonces se orilla, se va más despacio, y luego lo evita, y evita otra cosa, y evita la otra, pero de pronto comienza a llover más, y a llover más, y los carros empiezan a salpicar su ventana, y su carro se va llenando ya de un mugrecito permanente, y ya después, con ese mugre permanente, ya el hombre se mete por entre el charco, ya se mete por entre el barro, se montan los andenes, ya no le importa. Por eso cuando una persona no asiste asiduamente al sacramento de la confesión, ya no le importa que su alma esté sucia. Dice, total, un pecado más, ya que importa. Y sí importa, porque en la medida en que te vas manchando más, va a ser más difícil que vuelvas al camino correcto, porque estás generando un hábito en tu vida. Y es difícil quitar los hábitos. No es difícil perdonar en el espíritu. Lo más difícil es cambiar el hábito. Por eso, en la medida en que hagamos el hábito de la confesión frecuente, también vamos a entrar en conciencia de hacer nuevos hábitos. Por ejemplo, el de no estar diciendo malas palabras, vulgaridades, maledicencias, groserías, como quiera que le llames. Nos acostumbramos a maldecir, a hablar mal, a odiar, a aborrecer. Nos acostumbramos a la pereza, a la fornicación, a la mentira. Todos los días nos acostumbramos a estas cosas, y en la medida que vamos teniendo la conciencia, porque eso es lo que hace el sacramento, nos va limpiando y nos va afinando para que nuestro hábito realmente tenga pues el verdadero sentido. Entonces, mira lo que dice el texto en 1 Juan capítulo 2, verso 1. Dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no cometan pecado. Aunque, si alguno comete pecado, tenemos ante el Padre un defensor que es Jesucristo, y Él es justo. Antes de este versículo, en el capítulo 1, este es el capítulo 2, pero en el capítulo 1 dice, si alguien dice que no tiene pecado, hace parecer como si Dios fuera mentiroso. Porque todos tenemos pecados. Ahora, te confesaste y volviste a caer. Levántate, rápido, ahí mismo, sal corriendo, ve donde el sacerdote y vuelve a confesarte. Hay un libro muy bueno del padre José Antonio Fortea, que se llama Suma Demoníaca y Exorcística. En ese libro de exorcística, refiriéndose a las enfermedades de la mente y a los pecados de los hombres, se refiere al penitente que va y confiesa los pecados y que siente que va perdiendo la batalla, porque va y se confiesa de lo mismo y se confiesa de lo mismo. Dice, ese penitente a veces vive desalentado y desanimado sin darse cuenta que el mismo sacramento lo ha hecho ponerle una barrera de contención a unas fuerzas del mal que se hubieran desbocado peor en su vida. Es decir, así no te quites ese pecado, por lo menos no te has desbordado peor, y para eso también sirve el sacramento de la confesión. Entonces, fijémonos que la gran mayoría de las veces no nos confesamos es porque somos personas soberbias, porque queremos
o mejor, nos da pena arrodillarnos delante de alguien o que otra persona vea nuestra debilidad, nuestra miseria, porque eso es orgullo, eso es soberbia. Tan pronto veas un sacerdote, ve y confiesas tus pecados. Te voy a decir, una de las causales para excomunión y para quitar la investidura de sacerdote es haber divulgado un pecado de una persona. Por eso quédate tranquilo, que el sacerdote jamás va a divulgar tus pecados ni te va a juzgar. Él lo que va a hacer es un instrumento de bendición para ti, para tu vida. Cuando tú ves un sacerdote caminando lejos, estás viendo la puerta de la entrada a la gracia. Sal corriendo y búscalo y dile: Padre, necesito confesarme. Y cuando te confiesa, volviste de nuevo a la gracia. Tengo una coterránea mía de Colombia que se llama Gloria Polo. Gloria Polo es una odontóloga de la Universidad Nacional de mi país, a quien, yendo con su sobrino para la universidad, estaba lloviendo y un rayo los impactó. Ella y su sobrino quedaron sin vida en el piso. Luego a ella la alcanzan a revivir tiempo después y están todas las noticias, exámenes médicos y todo lo demás. Creo que aquí en este canal han pasado varias veces. Pues Gloria, el Señor le muestra el cielo, el purgatorio y el infierno y le muestra todos sus pecados. Y ella le dice: Señor, ¿por qué no me mostraste mis pecados de los 13 años para atrás, si yo cometí varios pecados? Y el Señor le dice: porque fue la última confesión en gracia que hiciste, la última. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que hay confesiones que no son en gracia? Sí, Señor, hay confesiones que no son en gracia. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, te confiesas de un pecado del cual no estás arrepentido. Por eso te dije al principio que es muy importante que si no tienes arrepentimiento, pidas dolor de pecado. Pídeselo al Señor con todas tus fuerzas. Y si te esfuerzas por pedírselo, te aseguro que poco a poco se va haciendo en ti la conciencia del dolor. Segundo, propósito de enmienda, es decir, quiero no volverlo a hacer. En este punto, en el de no quiero volverlo a hacer, entra en ti y en mí pero voy a volver a caer, ¿qué voy a hacer? No pienses en eso, no le des más vueltas a eso. Solamente di: quisiera no volverlo a hacer. Es más, quiero no volverlo a hacer. Eso ya basta para que tengas el propósito realmente de cambio. Aunque sabes que tienes una debilidad, pero le vas a pedir las fuerzas al Señor. Recuerda lo que dice Juan 15:5: sin mí nada podréis hacer. Sin el Señor no podemos combatir estas inclinaciones pecaminosas que tenemos todos. A todos nos pasa, todos tenemos malos pensamientos, malos genios, a veces se nos salen mentiras, murmuraciones, comentarios. A todos nos pasa, a todos. Pero hay que ir puliendo este vestido espiritual, lavándolo cada que podamos delante del sacerdote. Entonces, dolor de pecado, propósito de enmienda, que es arrepentimiento de corazón, propósito de enmienda. Confesión de boca, cumplimiento de penitencia y reparación de culpa. Hay personas que van a confesarse y no confiesan ciertos pecados porque les da vergüenza con el sacerdote. Solamente se confesaron de 3 o 4. Esa es una confesión que quedó inadecuada, porque luego tú vas a recibir una comunión y recibes la comunión y es una comunión sacrílega porque estabas en pecado que no confesaste. O sea, no dijiste la verdad, pecaste. Porque la mentira no es solamente decir mentiras, sino también ocultar verdades. Eso es parte de la mentira. Así que en este proceso, si te falta el arrepentimiento, pídeselo al Señor. Luego confiesas de boca. Propósito de enmienda, confiesas de boca delante del sacerdote. Luego el sacerdote te pone una penitencia. Normalmente es hacer una obra de caridad o algo así. Yo preferiría a los sacerdotes que pusieran este tipo de penitencia. Yo no soy quien para decirlo, pero prefiero eso a que le digan a las personas: rece 2 Padres Nuestros y 3 Ave Marías. Porque si bien es cierto, la oración tiene sentido, la oración no es para calmarle el hambre a Dios de oraciones, y eso es lo que pareciera que estamos acostumbrados a vivir. La oración es donde Dios nos hace el favor de encontrarse con nosotros y sanar nuestro corazón. Entonces, cumples tu penitencia y luego reparación de culpa. ¿Y qué reparación de culpa? Es tratar de trabajar ahora en contra de ese pecado a favor del bien. Por ejemplo, una persona que abortó, que hay algunos pecados, digamos, que solamente los perdona el obispo. Pero vamos a suponer que esta persona abortó y se lo perdonó el obispo. Ahora esa persona, para reparar su pecado, tiene que trabajar a favor de la vida. Es decir, tiene que trabajar pro vida. Ahora bien, en este momento, tú te has confesado.
te levantas del confesionario y quiero que tengas absolutamente claro que todos tus pecados te fueron perdonados. Todos, absolutamente todos. Y algo más grande todavía es que el Señor no vuelve a acordarse de tus pecados. Eso está en Ezequiel, en el capítulo 18, verso 21 al 23. Es una belleza de texto. Dice así: y si el malvado se aparta de todos los pecados que cometía y cumple todas mis leyes y hace lo que es recto y justo, ciertamente vivirá y no morirá. Yo no volveré a acordarme de todo lo malo que hizo y él vivirá por hacer lo que es recto. Yo no quiero que el malvado muera, sino que cambie de conducta y viva. Yo, el Señor, lo afirmo. Es palabra de Dios. Dice, yo no volveré a acordarme de los pecados. O sea, quedan totalmente borrados. Por eso es que a Gloria Polo le dijo, no tenías pecados de ahí para atrás. ¿No te parece un Dios muy grande? Por eso, haberle entregado a la iglesia este sacramento tan maravilloso. Pues claro, nuestro enemigo, nuestro adversario, el diablo, como lo dice aquí la palabra de Dios, no le gusta eso. Por eso, cuando hubo la protesta en la iglesia y la división de la iglesia en el año 1500, el mayor daño, el mayor de los daños, oiga bien lo que le estoy diciendo, que le hizo al ser humano el mal, la nueva era y este movimiento, fue arrancarle los sacramentos, porque eran la puerta de nuevo entrar a la gracia. Ese fue el peor daño. Por eso tú vas a cualquier sitio que no sea la iglesia católica y dicen, ¿y tú para qué te confiesas? Confiésate con Dios. ¿Qué te vas a confesar con otro que es más pecador que tú? Pues no, no es así. Porque el Señor quiere ver humildad en tu corazón. Y solamente confesando se requiere la humildad. Recuerdo un sacerdote muy prestigioso de mi país, se fue a un congreso a Nueva York. Y terminando el congreso iba camino a los camerinos. De pronto viene un hombre y lo para y le dice, padre. Dice, sí, cuénteme. Padre, ¿usted me puede confesar? Dice, pero ahorita, padre, por favor, confiéseme. Bueno, lo voy a confesar. ¿De qué pecados te acusas? Bueno, se confiesa. Entonces el sacerdote levanta la mano, hace la oración y dice, yo te absuelvo de tus pecados con el poder que me da la iglesia, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice, siquiera, padre, eso era lo que yo quería escuchar. Yo soy un pastor evangélico, pero yo quería escuchar que Dios me perdonara a través de un hombre y nunca lo había logrado. Hoy vine a hacerlo y este hombre se convirtió finalmente al catolicismo. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que tú necesitas ser perdonado. Él no te dejó ángeles para que te confesaras. Si hubieran sido ángeles los hubiera puesto, pero no eran ángeles. Es un hombre el que tiene que ser intermediario. Para eso estableció su iglesia, para eso estableció el orden sacerdotal, para que nos acompañaran en este camino hacia la eternidad. Y es de lo que el Señor quiere que tú vivas en este proceso de santidad para tu vida. Que no te quedes allí arrastrándote ni comiendo miseria porque eres orgulloso, porque eres vanidoso, porque eres soberbio. No, que te levantes rápidamente y vayas a recibir el sacramento de la confesión, de la gracia, para que vuelvas a estar de nuevo en la gracia de Dios. Ahora sigue otro proceso, que es un proceso bien interesante, que es el proceso de la reparación. Y este me fascina, porque el Señor nos regala muchas oportunidades de reparación. Ahora, vuelvo a repetirte, yo no quiero que tú te vayas a confesar porque te toca. ¿Cómo quisiera hoy hablarle a lo profundo de tu corazón y tocar las fibras más íntimas de tu ser? Para que te enamoraras de Jesús y desde allí tomaras la decisión de entrar de nuevo a la gracia. No es porque te toque. Dios no quiere que tú te conviertas por miedo, ni que vayas a confesarte porque tocó, ni porque la iglesia lo impone. Todo lo que el Señor nos regala a través de la iglesia son regalos. Tú los recibes o no los recibes. Por eso, si te das cuenta, es la única iglesia del mundo que respeta más que nadie la libertad del ser humano. La respeta, sugiere sí, acompaña sí, ama sí, pero respeta poderosamente la libertad del ser humano. Entonces, ya has tenido dolor de pecado, luego entonces te vas a confesar, haces tu oración o haces tu ofrenda, lo que el sacerdote te haya pedido, y entonces te vas a confesar, lo haces y ahora comienza el proceso de la reparación. En este momento hay un punto importantísimo y es que el maligno se va a meter a acusarte ahí.
no tienes derecho al perdón, eres un miserable, es que lo que hiciste es muy malo, ¿para qué? Mira, otra vez vas a caer. Y ahí comienza una batalla fuerte, ahí necesitas orar muchísimo. Y ahorita te cuento en el siguiente corte por qué necesitas orar mucho. Ya regresamos aquí en Atrévete a Ser Diferente. Hola mis queridos amigos, hay momentos en los que no tenemos palabras para orar. Hay situaciones que se nos presentan a diario en la vida y quisiéramos como tener una palabra específica para apaciguar nuestro corazón, para orar, para arrancarle esas bendiciones al cielo. Pues bien, he tenido la oportunidad de publicar este libro que se llama Una oración para cada ocasión. Trae más de 100 oraciones inspiradas para diferentes momentos. Oración por un amigo, oración por un hijo enfermo, oración por un hijo en problemas, oración por un drogadicto, oración para romper ataduras en nuestra vida, oración por sanación interior, oración en medio de una enfermedad, oración por unos exámenes médicos, oración antes de un examen en la universidad o en el colegio, incluso oración hasta para una mascota que está enferma, oración por todas las circunstancias. Es un manual muy práctico que te va a ayudar a mejorar en tu oración diaria, a tener esas palabras precisas, necesarias para invocar la presencia de Dios sobre tu vida, sobre tus problemas, en los momentos de calamidad, de angustia, cuando tienes problemas económicos, en fin, oraciones para todos los momentos. Una de ellas es esta oración que se llama oración pidiendo constancia. Dice así: Dios Padre de amor y de misericordia, tú que, como dice el Salmo 139, me conoces desde antes de nacer. Conoces mis momentos persistentes y mis momentos de renuncia, mis momentos de entusiasmo y de desánimo. Te pido que fortalezcas mi voluntad para alcanzar la constancia necesaria en todo lo que emprendo, con el fin de que mi perseverancia me lleve a alcanzar los logros propuestos, tanto espirituales como materiales, para que redunden en bien para la salvación de mi alma. Dame la fortaleza y el consuelo necesarios en los momentos de desánimo para enfrentar todas las vicisitudes y adversidades que la vida y los retos me presentan. Ayúdame a no olvidarme de ti en los momentos en que me permitas el triunfo. Haz que la constancia sea una línea de pensamiento permanente en mi vida, siendo un verdadero testimonio para todos los que me rodean. Regálame la sabiduría necesaria para morir al orgullo y a la soberbia, que por momentos me empujan a renunciar en los propósitos loables, y la sabiduría necesaria para saber renunciar cuando sea preciso, si así tú lo dispones. En tus benditas manos coloco mis días y mis horas. Te pido que me regales la salud y la fuerza necesaria para levantarme cada día, junto con la convicción para saber que todo lo que hago lleva el fruto esperado por ti. Te clamo me ayudes a mirar como Josué y Caleb la tierra prometida, sin importar los gigantes que como obstáculos en ella pudiera haber, para que junto con el don de la fe me regales la corona de la victoria. Todo esto te lo pido, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén. Pues bien, hermanos, esta es la manera de orar. Así está en cada una de las oraciones. Sencillo, simple, con palabras cotidianas del día a día. Espero que sea una valiosa herramienta para tu oración cotidiana. Dios te bendiga. Bien, ya estamos de regreso aquí una vez más en tu programa Atrévete a Ser Diferente. Yo espero que muchos se estén atreviendo a ser diferentes con estos programas que hemos tenido la oportunidad de emitir por este canal. Pues estamos hablando en este tiempo del tema de la confesión, del trabajo que nos cuesta a veces confesarnos, de todas las gracias que produce la confesión, de por qué es que nosotros no nos confesamos o no nos queremos confesar, de cómo es Dios de misericordioso que borra todos nuestros pecados y se olvida de ellos y que no hay pecado que Dios no perdone. Y todo esto es para invitarte a que vivas realmente una vida libre, feliz, en la medida en que uno tiene el hábito de estarse confesando con frecuencia, no de los mismos pecados, pero sí por lo menos de aquello que va ensuciando su vida diaria. Recordemos lo que comenté al principio del programa sobre el pecado venial y el pecado mortal, que está en 1 de Juan, capítulo 5, versos 16 y siguientes. El pecado mortal es necesario que lo confesemos, y el venial se puede limpiar mediante el arrepentimiento y el acto de contrición, que lo puedes hacer en cualquier momento cuando vas a ir a la Eucaristía. Sin embargo, a una mística el Señor le dice, quiero que sepas que tu pecado venial me repugna, no quiero tu pecado venial,
porque es como una copa de cristal donde le han pegado los dedos, se ve empañada, se ve sucia, y no quiero verte así, quiero verte absolutamente transparente. Así es de que en la medida en que nosotros podamos ir trabajando, arreglando vicios en nuestra vida, de la murmuración, del resentimiento. Por ejemplo, hay personas que dicen que uno no ha matado, que ¿de qué se confiesa si no mata? Pues el Señor dice en su palabra, en Mateo, en el capítulo 5, dice: cualquiera que odie a su hermano es reo de muerte. Ustedes han oído que se ha dicho, no matarás, pero yo le digo, cualquiera que odie a su hermano es reo de muerte. Lo cual quiere decir que a veces nosotros matamos con el pensamiento, o le quitamos el habla a un hermano que nos cayó mal, que nos quitó una herencia, que quién sabe qué cantidad de cosas, y entonces a partir de ese momento le quitamos el habla, lo estamos matando, lo estamos sacando de nuestra vida. Pecados de resentimiento, de murmuración, por ejemplo, los pecados de la lengua son absolutamente graves. Cuando hablamos, por ejemplo, de los sacerdotes, de las religiosas, cuando murmuramos de los amigos, del director de la comunidad, de un compañero de la comunidad, es un pecado grave de la lengua. Estamos dañando a la persona, le estamos dañando muchas veces su reputación. Actos de amor que dejamos de hacer, los actos de amor, por ejemplo, cuando un pobre nos pide la ayuda, el cariño hacia la mamá, hacia el papá. A veces ayudamos mucho a los de afuera, pero en nuestra propia casa no ayudamos. O incluso aquellos pecados de omisión, cosas que podríamos nosotros advertir, hacerle a las personas, o que podríamos hacer y no lo hacemos. No ayudamos a las personas o no las sacamos a la luz. Y esto es importante que lo sepas. Otro tip que quiero también que tengas en cuenta es que en la confesión tú vas a confesarte de la categoría del pecado. Vas a confesarte de la inclinación en el pecado. Pero no es necesario que entres tampoco en tantos detalles, porque el mal se utiliza la lengua del ser humano, del penitente, para dañar o meter también de alguna manera morbosidad en la confesión. No tienes que decir las minucias, puedes decir perfectamente: Padre, me acuso de fornicación. Si el padre te llega a preguntar por qué dice que es fornicación, pues usted le contesta, pero el resto, si usted sabe qué es la fornicación, que está bien explicada en el Catecismo de la Iglesia Católica, pues simplemente puede decir: Padre, me acuso de fornicación, me acuso de infidelidad, me acuso de adulterio, me acuso de mentira, me acuso de robo, me acuso de esto, y me duele, salvo que el padre te pregunte el detalle. Ahora, la confesión no es una consejería espiritual. Y esto es muy importante, y es válido saber que en algunas comunidades, como en el caso de la Renovación Carismática Católica, se estila mucho la confesión de vida, en otras comunidades también, pero se estila la confesión de vida, que es cuando la persona pues no se ha confesado durante mucho tiempo y hace una muy buena confesión, un buen acto de contrición de toda su vida, y confiesa todos sus pecados durante un periodo de tiempo largo, los va anotando y va donde el sacerdote. Esa confesión es una confesión demorada. El tema es que hay personas que quieren que la confesión sea consejería espiritual, y la confesión no es consejería espiritual. Claro, el sacerdote puede dar unas orientaciones cuando tiene tiempo, la disponibilidad, cuando nace de su corazón. Pero normalmente la confesión es: tú vas a confesar los pecados, a que el sacerdote sea testigo de que estás arrepentido de ellos y te da la absolución y quedas totalmente limpia y perdonada. Hay sacerdotes que no dicen absolutamente nada, solamente te confiesan. Entonces la persona se levanta de allí y dice: ay, no me sentí confesada. ¿Por qué no te sentiste confesada? ¿Qué querías? ¿Que te regañaran, que te golpearan? ¿Qué era lo que querías que te dijeran? ¿O lo que estabas buscando realmente era consejería espiritual? Lo otro, no tienes por qué ir a confesar los pecados de tu esposo. Es que mi esposo hace, o mi esposa. No, son tus pecados, lo que tú haces, lo que tú dañas a los demás. A veces en las confesiones se escuchan pues ese tipo de cosas que van a confesar cosas de otros o a acusar a otros. No, la confesión es para que confieses tus propios pecados. El otro tema es que un pecado que confesaste y que recibiste la absolución, no tienes por qué volverlo a confesar. Si lo vuelves a confesar, estás cometiendo un pecado más grave, que es desconfiar de la misericordia de Dios, porque ese pecado ya quedó perdonado. Entonces, tienes que saber que te confesaste y borrón y cuenta nueva y comienzas tu vida de nuevo. Ahí tienes que hacer un esfuerzo para tratar de no volver a caer en la tentación, pero
El propósito de la confesión es que te confesaste y eso quedó borrado en la presencia del Señor, absolutamente borrado. Lo leímos en Ezequiel 18, del 21 al 23, donde dice, yo no volveré a acordarme de sus pecados. Pues bien, estos tips de las confesiones, ¿por qué? Porque a veces hay una larga fila, están confesando antes de la Eucaristía, se alarga hasta la misa y de pronto las personas que están confesando quieren comulgar. Y entonces resulta que entra una persona a hacer una consejería espiritual y los otros se quedan sin la comunión porque no alcanzaron a recibir la absolución. Entonces es bueno que lo tengas presente. De otra parte, el sacerdote no es malo porque te diga que no te puede dar la absolución. Por ejemplo, hay personas que viven en adulterio o que viven en concubinato, es decir, sin tener el sacramento del matrimonio. Asisten a un retiro o asisten a cualquier, digamos, predicación y salen realmente con la intención de confesarse, les duele su pecado, pero no están dispuestas a dejar de vivir con la persona que están viviendo, ni hacer un alto, ni pasar del concubinato al inquilinato, es decir, a que vivan en piezas separadas, mientras pueden tener el sacramento del matrimonio. Entonces el sacerdote con mucha lógica le va a decir, yo me muero la pena, pero no le puedo dar la absolución. O si le doy la absolución, usted se compromete a que no va a volver a vivir con esa persona. Y ahí es donde entonces se molestan, que es que la iglesia no perdona, que es que... ¿Qué es lo que queremos? ¿Que el sacerdote y la iglesia alcahueteen nuestro pecado o que sean luz para nosotros? Ahora, esto va a ser un tema que seguramente en algún momento explicaré en algún programa. Porque a veces pensamos que pecado es todo malo y entonces nos dedicamos a hablar del pecado. No, nosotros tenemos que hablar de bendición, tenemos que hablar de camino derecho, tenemos que hablar de oportunidades, pero también tenemos que ser realistas, que también tenemos que tener un cambio de vida, Porque no es posible, por ejemplo, personas que se acercan con ocasión del programa que hice hace un tiempo aquí sobre los efectos del ocultismo. Y una señora me decía, es que a mí me pasa esto, me pasa esto, me pasa esto, me pasa lo otro. Le digo, bueno señora, cuénteme una cosa, ¿y usted está en gracia? ¿Y qué es estar en gracia? Y le comento. No, pues sí, yo estoy en gracia. Y le dije, y usted hace esto y esto y esto con su esposo y todo lo que le compartí. Y me dice, ay, sí, nosotros lo hacemos, entonces no está en gracia. Entonces, ¿cómo quiere que el mal no la toque si usted no está en gracia, si usted está habitando el territorio de la oscuridad? Entonces, hay que obedecer, pero no tanto por el obedecer, sino porque quien se enamora de Jesús, quien ama a Jesús, es una persona que está dispuesta a dejarlo todo. Cuando un joven se enamora de una mujer, atraviesa la ciudad en bicicleta y hace lo que sea, sale a las 3 de la mañana, toma el transporte que haya que tomar, incluso hace hasta ayuno, con tal de ir a ver a su amada. Pues eso es lo que nosotros deberíamos hacer, dejarlo todo, con tal de ¿qué? De ver a nuestro amado todos los días en la Eucaristía. Pero qué triste, como el caso de Esaú, que vendió los derechos de su primogenitura por un plato de lentejas. A veces preferimos el momentico de placer y nos apartamos de la gracia de Dios. Pero es porque realmente no estamos verdaderamente enamorados. Así que hay que pedirle al Señor la gracia de que, Señor, ayúdame a enamorarme de ti. Luego ya por último, viene el proceso de la reparación y este es hermosísimo. Porque en la reparación es como el famoso cuento que circula en el internet y en muchas partes del niño que decía muchas groserías y su padre estaba aburrido, pero el niño ya estaba con la costumbre de decir las groserías. Entonces le dice a su padre, papá, ¿qué hago? Yo no quiero decir groserías, pero es que se me salen. Entonces él le dice, hijo, vamos a hacer una cosa. Detrás de la puerta, cada que digas una grosería, pues clavas una puntilla. Y así empezó a hacerlo. Cuando se vio que tenía una cantidad de puntillas clavadas, dijo, no, yo definitivamente tengo que cambiar. Entonces le dice su padre, ahora cada vez que te evites de decir una grosería, quitas una puntilla, con eso vas a reparar lo que hiciste. Y así fue, el niño dejó de decir groserías y pronto se vio que ya había quitado todas las puntillas, pero en la madera quedó una cantidad de huecos que dañaron justamente la puerta de su casa. ¿Qué hacer entonces? Hay que reparar esos huecos que dejaron. Y ese es el proceso precisamente de la reparación de culpa. ¿Cómo lo hacemos? Pues hay un texto muy bonito que está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19. Y allí en Lucas 19 nos habla de Zaqueo. Zaqueo, un hombre corto de estatura, que se montó en un sicómoro para ver a Jesús, porque iba pasando, le habían hablado del Señor. Y Jesús que iba allí, este hombre que
había tenido también un acto de fe, pero a la vez un acto de humildad. Yo, lo que es este hombre, este santo, yo lo quiero ver y hago lo que sea. Me monto donde sea, pero yo lo quiero ver. Yo te pregunto, ¿nosotros hacemos lo que sea por ir a recibir la gracia de Dios? ¿Hacemos lo que sea por ir a tener contacto con el Señor? ¿O nos buscamos la misa más cortica? Porque entre más rápido sea la misa, rápido me deshago de esto. O muchas veces salimos de misa diciendo, pues siquiera ya salimos de esto, como si eso fuera una obligación. Zaqueo no. Zaqueo tenía hambre de ver a Jesús, porque estaba lleno de pecado. Y así se subió en ese árbol para poderlo ver. Y Jesús sabiendo, porque Jesús percibe el alma que desea reparar, la percibe de lejos. Y dice, lo vio y le dijo, Zaqueo, hoy me tengo que quedar en tu casa. Y Zaqueo bajó a prisa, era tal el hambre que tenía de verse con Dios, de reparar su vida, que inmediatamente bajó y lo recibió en su casa. Y estando en su casa, Zaqueo le dice al Señor, mira maestro, si a alguien le he robado algo, le devolveré 4 veces, y le devolveré a todo el que le he quitado, Señor, le devolveré lo que le he robado. En ese momento el Señor le dice, Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Fíjate que no se lo dice antes de que Zaqueo tomara la decisión de reparar. Se lo dice es cuando Zaqueo toma la decisión de reparar. Jesús le confirma con esa palabra, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Como quien dice, la verdadera salvación llega después de la reparación, cuando la persona demuestra que sí quiere arreglar las cosas, que sí quiere cambiar. Es el mismo tema cuando un esposo o una esposa le dice a su pareja, es que no te voy a ser infiel, pero sigue ocultando las llamadas del teléfono, sigue ocultando el computador, sigue ocultando los mensajes. Entonces, al fin, ¿qué? ¿Si quiere o no quiere? Porque si no hay proceso de reparación, es imposible que ese matrimonio, que ese hogar se vuelva a equilibrar. Entonces, la reparación es fundamental para todo. Y nosotros nos vamos convirtiendo en personas que reparamos primero por nuestro pecado personal. Y esto es lo primero que hacemos. Esto también lo vamos a ver seguramente en el proceso de la conversión. Primero reparamos por nuestro pecado personal. Luego comenzamos a hacer actos de reparación por el pecado de nuestra familia. Luego por el pecado de nuestra ciudad, luego por el pecado de nuestro país y finalmente por todo el pecado de la humanidad, que fue el caso de Sor Faustina Kowalska, que hacen actos de reparación por la humanidad entera. Entre ellos ofrecen ayuno, hacen oraciones delante del Santísimo, ofrecen algunas mortificaciones que nos ayudan a reparar por pecados. Incluso también ahí están metidas las almas del purgatorio, que tanto nos piden que reparemos por sus pecados. Recuérdate que nosotros somos la iglesia militante, porque estamos vivos, estamos militando para llegar al cielo. Luego la iglesia purgante, que son las almas del purgatorio, que va a ser otro tema que voy a tocar en estos programas. Y finalmente la iglesia triunfante, que son los santos, las santas, toda la Santísima Virgen María, los santos ángeles de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa es nuestra familia que nos está esperando en el cielo y por eso es necesario que estemos todos en gracia, en confesión. Ahora, quiero darte otro tips. Siempre en tu oración, todos los días, en la mañana o en la noche, cuando sea tu tiempo de oración, dile al Señor, Señor, no permitas que yo me muera sin estar en gracia. O regálame la gracia de que yo al morir esté en gracia contigo. Y el Señor, te lo aseguro, si lo haces de corazón, el día que estés, tal vez previo a un infarto, lo que sea que te vaya a suceder, el Señor te va a regalar esa gracia de la confesión. Pues este es el proceso de la reparación. Y aquí viene una cita más, que es la que está en Santiago, en el capítulo 5, verso 20. Dice allí, quien ayuda a encaminar a un pecador de su pecado, le salva de la muerte y repara multitud de pecados. Cuando tú empiezas a hablar a favor de la vida, en contra de lo que antes hacía y a favor de lo que ahora es lo bueno, tú comienzas a reparar por tus propios pecados. Pues este es el proceso. Yo pienso que no hay disculpa. Yo pienso, no tanto por disculpa. Yo quiero pedirte que te enamores del Señor. Y por eso es que en este momento quiero invitarte a que hagamos un alto y vamos a orar. Vamos a orar por ti, vamos a orar por mí, vamos a orar por la humanidad en general. Vamos a colocarnos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre de amor, quiero darte gracias por esta hora que nos regalas en este momento. Quiero darte gracias por la luz de tu Santo Espíritu. Quiero pedirte, amado Padre Celestial,
que soples sobre nosotros tu gracia y tu amor. Quiero darte gracias porque tu bendita palabra siempre se cumple. Porque tú dices que cuando hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estarías allí en medio de ellos. Y yo sé que ya tú estás aquí en medio de nosotros, porque aquí hay más de 2 o 3. También dice, Señor, que si nos ponemos de acuerdo para pedir algo en oración, tú nos lo concederías. Y así es, Señor. Ya estamos de acuerdo. En primera instancia, Señor, para pedirte perdón por nuestros pecados. Reconocernos frágiles, pequeños, débiles. Caemos en tantas cosas, Señor. Deseo de reconocimiento, murmuración, apegos, idolatría, falta de misericordia, Señor. Caemos también en mentira, no hemos podido erradicar las mentiras de nuestros labios. Tenemos pecados de susceptibilidad, Señor, porque nos hieren las personas. También pecados de ira, de mal genio. También cometemos pecados de gula. A veces no hemos terminado de desayunar cuando ya estamos pensando en lo que vamos a comer. Te pedimos perdón, Señor, por nuestro orgullo, por nuestra soberbia. Quiero orar de manera especial por esas personas que les ha costado mucho trabajo vencer un pecado, una debilidad. Por aquellos que están atados a la droga, Señor. Te pido que hoy envíes un salvavidas, un auxilio, Señor, para sus vidas, que los haga salir de este lugar. También oramos por los que están atados a la sexualidad desordenada, pornografía, homosexualismo, por todos aquellos que están en infidelidad, en adulterio, por todos los hogares, Padre Santo, te lo pido en el nombre de Jesús, especialmente aquellos que están separados o que están en proceso de separación, que sus vidas están llenas de dolor, de amargura en este momento. Quiero orar por los enfermitos que están en las unidades de cuidados intensivos, por aquellos que les han acabado de diagnosticar una enfermedad terminal. Quiero, Padre Santo, de manera especial, orar también por los presos, los que están en las cárceles, por las personas que están solas y están anhelando una pareja, Señor, que han pensado que su vocación es el hogar y todavía no la han podido tener. De manera especial quiero orar también por las mujeres que no han podido concebir, las parejas que no han podido concebir y que anhelan un hijo. Señor, trae la luz a sus vientres. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús y por la intercesión de la Santísima Virgen María y por todas las necesidades de estos hermanos que están viendo este programa. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, hemos llegado al final de este programa. Como siempre, un abrazo de agradecimiento para todos. Quienes habla Juan Alberto Echeverry. Me pueden buscar en la página web juanalbertoecheverry.com, www.juanalbertoecheverry.com, o escribirme a mi correo electrónico j-echeverry@hotmail.com. También puedes buscarme en Facebook como Juan Alberto Echeverry, escritor o autor, porque el personal ya está lleno, tiene que ser en el de autor o escritor, que es donde puedo recibir, pues digamos, a las solicitudes de las personas. También quiero compartirte que pues estamos disponibles para cualquier sugerencia en este programa. Así es de que quédate también en la sintonía de este canal, que ya viene otro maravilloso programa, y contigo nos volvemos a ver, si Dios quiere, la próxima semana aquí en Atrévete a Ser Diferente. Hasta una próxima oportunidad. Dios te bendiga.